Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Hoy es martes 24 ya de junio, día de San Juan, el día más largo del año y el día con más luz del año y también con mucho calor. Máximas de 40 grados en Granada, en Lérida, en Zaragoza y calor en lo informativo. Hoy hay 3 temas clave. 1, alto el fuego de Irán. Posible alto el fuego. Consejo de Ministros que va a dar luz verde a la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones de BBVA sobre Sabadell, 13 meses más ya que llevamos con ello. Y en tercer lugar, pues cumbre de la OTAN. Arranca esa cumbre de la OTAN con un absoluto desmentido de Pedro Sánchez. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, inaugura la cumbre diciendo que no hay excepciones, que todos deben de pagar a la vez y que todos deben de pagar lo mismo. Según Rutte, el 1,2% del PIB en defensa es insuficiente y tendrá que subir al 3,5%, es decir, 50.000 millones de euros más. El hecho es que España cree que puede alcanzar esos objetivos con un porcentaje del 2,1%. La OTAN está absolutamente convencida. De que España tendrá que gastar un 3,5% para conseguirlo. Así que cada país se informará regularmente de lo que está haciendo en términos de gasto y de consecución de los objetivos. Así que ya veremos y en cualquier caso habrá una revisión en 2029. España navega ahora mismo en aguas muy turbias y la cumbre de la OTAN en La Haya le llega al gobierno de Pedro Sánchez en su peor momento. El presidente está muy tocado por los casos de corrupción y su imagen internacional también se desgasta en un momento en el que no hay tiempo que perder. La defensa se ha convertido en una prioridad total y el encuentro en Países Bajos servirá, salvo giro inesperado, para consagrar un nuevo objetivo de gasto del 5% del Producto Interior Bruto, un salto de gigante desde el 2% actual. El gobierno va a plantear en La Haya que el gasto en seguridad se haga en función de las necesidades y que sea amplio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que España va muy rezagada. En 2024 volvía a ser el país aliado con menos gasto respecto a su Producto Interior Bruto, un 1,24%, y quiere llegar al 2% antes de que acabe el año con un plan específico que abarca demasiados puntos. Va desde la defensa pura hasta la ciberseguridad, por poner 2 patas, pero es insuficiente. De momento, aquí en casa, Izquierda Unida y Podemos le piden a Sánchez que saque a España de la OTAN, a la que llaman alianza criminal. Y las automovilísticas, tanto fabricantes como empresas de componentes de vehículos, buscan alianzas con grandes empresas del sector defensa. Es algo que ya ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que fabricaron tanques, vehículos blindados y motores para aviones de combate. Estamos hablando, por ejemplo, de una Antolín, de un Tecnia, que tantean acuerdos con empresas del sector defensa como Indra, como Navantia o como Sapa. Así que ahí lo tenemos, muy pendientes del sector defensa y muy pendientes de esa cumbre de la OTAN. Va a estar marcada, como no, por la inestabilidad en Oriente Medio y por el alto el fuego entre Israel e Irán, que anunciaba Donald Trump y que ha entrado en vigor pues hace poco más de una hora. Rubén Gil. Pues lo anunciaba en un mensaje en Truth Social el presidente de Estados Unidos, ese mensaje a las 6 de la tarde hora de Washington, en el que anunciaba un alto al fuego completo y total que pondría fin al conflicto. Según Trump, Irán detendría primero sus operaciones y 12 horas después lo haría Israel. Y acaba de escribir otro mensaje en redes sociales Donald Trump en el que pide a las partes que no violen ese alto al fuego. Palabras de Trump después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqui, haya negado cualquier acuerdo, asegurando que hasta el momento no hay ningún acuerdo sobre ningún alto al fuego ni cese de las operaciones militares. Y también después de que Israel haya denunciado hace apenas una hora que ha detectado otra oleada de misiles iraníes dirigiéndose hacia su territorio. Antes de todo esto, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance señalaba en una entrevista en la cadena Fox que Washington apuesta por un acuerdo de paz de largo plazo en Oriente Medio.
Tenemos que hablar con Irán y, por supuesto, con Israel sobre lo que nos depara el futuro, porque aunque hayamos destruido el programa nuclear iraní, nuestra esperanza y nuestra expectativa es que no intente reconstruir ese programa, y creo que eso es lo que el presidente está intentando realmente resolver aquí. Construir un acuerdo a largo plazo en el que podamos tener paz en la región, en el que nuestros aliados regionales y, por supuesto, el pueblo estadounidense, lo más importante, puedan estar seguros, pero en el que podamos garantizar que la destrucción del programa nuclear iraní, que ya se ha producido, no sea algo que intenten reconstruir. That the destruction of the Iranian nuclear program that has already happened is not something they try to rebuild. Y todo ello después de que ayer por la tarde Irán atacara con misiles bases militares de Estados Unidos en Qatar, entre ellas la mayor base militar estadounidense en Oriente Próximo, un ataque que no causó víctimas y que Trump ha calificado como muy débil. Los mercados de renta variable se preparan para subir en Europa y en Wall Street tras una madrugada de relajación en Asia-Pacífico. Pues sí, ha sido el tiempo real de unas bolsas que lo que están cotizando es la relajación y el optimismo después de que Trump haya dicho que hay alto el fuego entre Israel e Irán, y pese a la confusión mayoría de órdenes compradoras, el índice Nikkei 1,5% de subida, el surcoreano Kospi ha sido el que mejor se ha comportado con subidas del 2%, y en un escenario donde además los operadores están impulsando esas acciones al alza ante la caída de los precios del petróleo. Antes de mirar al petróleo, importante, porque las noticias llegan de China, donde la actividad portuaria ha alcanzado su pico histórico tras la tregua comercial con Estados Unidos. Los puertos que han registrado su semana más activa con 6,7 millones de contenedores estándar enviados a nivel nacional e internacional la semana pasada, lo que representa un aumento de casi el 6% respecto a la semana anterior, y lo que de alguna manera constata cómo se precipitan las actividades antes de que entren los aranceles en funcionamiento el mes de julio. Una jornada en la que hemos visto subidas también en el Hansen de Hong Kong del 1,38%, con una China continental más controlada, donde por supuesto en nombre propio lo ha escrito ese mercado del petróleo. Vemos a esta hora ese tiempo real, cómo está esa relajación retrocediendo un 4% es lo que cae, lo que se desploman a esta hora los precios del Brent en $68,51. Los precios del West Texas de Estados Unidos también desplomándose un 4% en medio de la relajación. Ayer tocaba su nivel más bajo desde el 11 de junio. Y el análisis lo ha puesto esta mañana sobre la mesa Gustavo Martínez, asesor financiero, experto en bolsa y catedrático de la Universidad Marroquín, apuntando a cómo Irán ha dejado claro que no va a poner un obstáculo a ese estrecho de Hormuz. Vamos a escucharlo. Irán se cuidó muy mucho de no atacar la estructura petrolífera, con lo cual quedó en evidencia todo lo que había dicho antes, ¿no? Había dicho que procuraría, en la medida de lo posible, el Parlamento, pues cerrar el estrecho de Hormuz, o al menos hacer ruido allí en el estrecho de Hormuz, cosa que quedó bastante patente que no lo iba a hacer en el momento. Es el tiempo real de ese petróleo que se convierte en el claro protagonista de la sesión. El oro cede tímidamente y los futuros de Europa, que anticipan subidas fuertes. Susana, los futuros del IBEX ya han abierto y sube el 1,31%. También el Eurostock arriba el 1,83%. Y aquí en casa, Consejo de Ministros que decidirá sobre la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones del BBVA sobre Sabadell, días antes de que venza el plazo legal que tiene para hacerlo. Ángeles Lozano. El Gobierno va a anunciar hoy si impone condiciones adicionales por razones de interés general a la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y si con esas condiciones hace más difícil la adquisición para BBVA. Según publica el diario El País y La Vanguardia, impondrá condiciones más duras, sobre todo en lo que respecta a oficinas y pymes, señalando que son esenciales para preservar la cohesión territorial y garantizar que las políticas crediticias mantengan una coherencia local. De esta forma, el Ejecutivo buscaría proteger el empleo, mantener las estructuras regionales de toma de decisiones y defender los derechos de los consumidores. Desde el BBVA, su presidente, Carlos Torres, espera que el Ejecutivo no interfiera en la decisión y abre la puerta a retirar la OPA si el Gobierno pone más condiciones o incluso si el Sabadell vendiera su filial británica TSB. Esa revisión es exclusivamente para confirmar la resolución de la CNMC o autorizar la operación con menos condiciones que las que ha establecido la CNMC, y en ningún caso para añadir condiciones, ¿no? Y esa es la interpretación que es compatible con el espíritu de la ley.
La CNMV avisa de que podría suspender temporalmente la cotización del BBVA y del Sabadell si el Gobierno hace pública su decisión antes de que cierre la bolsa, con el objetivo de proteger a los inversores ante la posible volatilidad que pudiera surgir tras el anuncio. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Este martes 24 de junio hay otras noticias a tener en cuenta. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, presenta su informe de política monetaria ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Lo hace una semana después de que el Banco Central estadounidense decidiera mantener los tipos de interés. En un mensaje en sus redes sociales, Trump acaba de pedir a Powell que la Fed baje los tipos 2 o 3 puntos, una media con la que Estados Unidos ahorraría, dice, $800 millones al año. El vicecanciller y ministro alemán de Finanzas presenta el primer proyecto presupuestario del nuevo gobierno para 2025. Un presupuesto que estará marcado por un mayor gasto militar. Los verdes acusan al gobierno de utilizar artimañas para engañar a la ciudadanía y de tomar un rumbo económico inadecuado, mientras la directora del BSW, Sarah Wagenknecht, critica el aumento del gasto en defensa y asegura que es un despilfarro para la ciudadanía. Además, el Instituto de Investigación Económica alemán IFO publica su índice de confianza empresarial de junio. En la ciudad china de Tianjin acoge la reunión de nuevos campeones del Foro Económico Mundial que se celebra hasta el jueves. Es conocida también como el Davos de verano. La tecnología domina la agenda en un momento complicado para las relaciones entre China y Occidente, ya que las negociaciones comerciales con Estados Unidos siguen su curso. Más cosas. Una misión del Fondo Monetario Internacional viaja a Argentina para revisar el nuevo programa acordado. Los miembros del organismo y los funcionarios del Ministerio de Economía revisarán el programa de facilidades extendidas. Según cálculos del mercado, el gobierno todavía está unos $4.000 millones por debajo del umbral mínimo estimado a esta altura del año. Dos cositas más. El Consejo de Ministros aprueba una serie de medidas para hacer más robusto el sistema eléctrico español tras el apagón del pasado mes de abril. Dentro de las medidas se incluye la flexibilización de las exigencias temporales de los proyectos renovables, la electrificación de la demanda o impulsar el almacenamiento, según ha adelantado El País. Iberia cancela vuelo a Doha de mañana y Air Europa suspende vuelos a Tel Aviv en agosto. Es por el conflicto entre Irán e Israel. La compañía ha dado la opción de cambiar el billete de un vuelo afectado entre el 21 y el 24 de junio por otro en la misma ruta o una distancia de a 300 kilómetros hasta el mes de julio. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio? Si eres autónomo y has creado empleo en 2024, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros. Y si en 2024 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros. Entra en sede.madrid.es. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Viaja de la mano de Cathay para descubrir Baden-Württemberg con otra mirada. Desde la legendaria Alta Selva Negra hasta los imponentes Montes Suavos te sorprenderán sus paisajes de ensueño, castillos de cuento y ciudades históricas. Disfruta de su cultura, gastronomía y de la magia del lago de Constanza. Selva Negra desde 1.230 euros. Vuela directo a Stuttgart y sumérgete en la esencia de Baden-Württemberg. Cathay descubre el mundo que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes. Sintonizan Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo.
Polonia. Recuerda, sireneinvest.com. Con Y. O llámanos al 648 019495. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Hoy, tertulia capital, 8:15 de la mañana. Me acompaña Gonzalo Garnica. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas, Garnica? Pues muy bien, Susana, por aquí andamos, asistiendo al espectáculo nacional e internacional, a los dos. Bueno, aquí estamos, como para aburrirnos. ¿Quién dijo que los meses de junio y julio eran tranquilos? Mintió, totalmente. Ignacio García Vinuesa, ¿qué tal? ¿Qué tal, Susana? Buenos días. ¿Qué tal tu noche? Ha sido toledana, con un calor. Hoy ha hecho un calor espantoso, sí. Por favor, imposible dormir, Imposible Además, dormir. yo tengo un problema añadido, es que mi mujer odia el aire acondicionado, con lo cual... Oye, eso genera mucha distancia en los matrimonios. Absolutamente, porque yo y dormí mucha en otro pelea. cuarto hoy, claro. ¿Ah, sí? Obviamente. Sí, no me queda otra. O sea, que has salido tú del cuarto. Efectivamente. Bueno, esa la tengo perdida, desde luego. Antonio Díaz Morales, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días y felicidades a todos los Juanes, ¿no? Porque estamos en la noche de San Juan, fue anoche, pues son los calores. Hoy es muy importante saber qué batallas compensa pelearlas y qué batallas mejor rendirse, porque sabes que... Sí, está la cosa. En los términos militares tenemos un añito para analizar. Bueno, muchas cosas sobre la mesa, entre ellas ese alto el fuego entre Israel e Irán que ha anunciado Donald Trump y que supuestamente habría entrado en vigor hace como un par de horas. Quiero que escuchéis a J.D. Vance, que señala que Washington apuesta por un acuerdo de paz. Vamos a escucharle. Tenemos que hablar con Irán y, por supuesto, con Israel sobre lo que nos depara el futuro, porque aunque hayamos destruido el programa nuclear iraní, nuestra esperanza y nuestra expectativa es que no intente reconstruir ese programa, y creo que eso es lo que el presidente está intentando realmente resolver aquí. Construir un acuerdo a largo plazo en el que podamos tener paz en la región, en el que nuestros aliados regionales y, por supuesto, el pueblo estadounidense, lo más importante, puedan estar seguros, pero en el que podamos garantizar que la destrucción del programa nuclear iraní, que ya se ha producido, no sea algo que intenten reconstruir. That the destruction of the Iranian nuclear program that has already happened is not something they try to rebuild. Bueno, al parecer Teherán habría parado los ataques a las 4 de la madrugada, Tel Aviv tendría que hacerlo después y bueno, se está hablando del fin de la guerra, una guerra que han bautizado como la guerra de los 12 días. Me acompaña Haitham Amirá Fernández, que es director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. Haitham, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tú crees que realmente va a haber un alto el fuego, que esta guerra va a durar un suspiro y que Irán va a recular? Hay muchas dudas, la verdad, porque el historial reciente en los altos el fuego que se han acordado en Oriente Medio pues nos indica que no se respetan mucho y sobre todo, principalmente, Israel considera que el alto el fuego desde una posición de fuerza le permite seguir atacando cuando lo considera necesario. Ha sido así en el sur del Líbano y bueno, incluso el alto el fuego que se había acordado con Hamas a través del enviado estadounidense Steve Witkoff, pues fue Israel quien lo rompió, con lo cual desde una posición de fuerza que se ve que puede sobrevolar los cielos iraníes prácticamente sin ninguna resistencia ni defensas antiaéreas, pues posiblemente la tentación que tendrá el gobierno de Netanyahu es de aprovechar cuando considere oportuno y atacar Irán. Esto es lo que dice hasta ahora, bueno, pues observar otros casos no parecidos, aunque diferentes. Irán es un actor muy distinto a los movimientos y actores no estatales. Así que crees que esto no va a parar aquí, que la guerra va a continuar y que Israel va a aprovechar para atacar más fuerte.
Es una posibilidad, sobre todo si uno se fija en el historial de la actual coalición de gobierno israelí, encabezada por Benjamín Netanyahu. Se dice y se repite, Netanyahu necesita que continúe la guerra, necesita que Israel siga con operaciones bélicas en Gaza, en otros escenarios. Él inició el ataque contra Irán el viernes 13 y todo esto lo necesita para que no haya elecciones en Israel o no colapse la coalición de gobierno y pueda mantener la inmunidad, que es lo que le evita ir a juicio en tribunales israelíes por 3 casos de corrupción que tiene. Y sobre todo, si pierde el puesto de primer ministro, pierde la inmunidad, lo más seguro es que sea castigado severamente por la sociedad israelí por el fracaso que supuso el 7 de octubre, ese día que no pudo defender y proteger a su población. ¿Me estás diciendo que todo gira en torno a intereses personales de Netanyahu? Me temo que de Netanyahu y un grupo reducido de su entorno, incluidos 2 ministros que representan a 2 partidos, uno que es ultraortodoxo judío y otro es ultranacionalista, que esta coalición de gobierno, la más extrema en la historia del Estado de Israel, necesita mantener este proyecto de, por un lado, en Gaza, intentar expulsar a la población para quedarse con el territorio, lo dicen abiertamente, no hay que leer entre líneas, y también ya no solamente acabar con el programa nuclear iraní, sino incluso ir más allá y provocar una caída del régimen actual en Irán, y que, bueno, pues como ya se hizo en Irak en 2003, que el país entre pues en otra fase distinta. Lo más probable es que no sea una fase estable si cae el régimen iraní, pero que eso le quite a Israel un enemigo regional. La respuesta en estas últimas horas de Irán a los ataques de Estados Unidos este fin de semana, a esa operación Martillo, ha sido bastante tibia. ¿Es porque se ha quedado sin capacidad militar, sin capacidad nuclear? ¿Cuál crees que es el motivo de esa respuesta de Irán? Bueno, Irán nunca ha tenido capacidad militar, nuclear militar. Irán es un país que ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear y, bueno, pues no ha habido hasta ahora ninguna demostración, ninguna prueba, ningún informe, nadie ha demostrado que Irán haya avanzado en la construcción de un arma nuclear que pueda ser utilizada. Que las dudas pueden existir, pero mientras no haya pruebas, volvemos al escenario de 2003 en Irak, cuando se acusó de que había armas de destrucción masiva y eso se utilizó como justificación para arrasar con el país y desestabilizar todo Oriente Medio. No creo que la respuesta iraní de ayer por la tarde mostrara debilidad realmente. Yo creo que el mensaje que quiso enviar Irán es que tiene capacidad de bombardear las bases estadounidenses en el Golfo, están a tiro de piedra, como quien dice. No utilizaron los mejores de sus misiles balísticos claramente y también avisaron que iban a atacar, por lo más seguro, incluso dando la hora. De ahí que Qatar, Emiratos, Bahrein cerraran sus espacios aéreos solamente durante una franja horaria corta, que fue en la que se produjo el ataque de Irán con 19 misiles. Yo creo que el mensaje es que tienen capacidad, que tienen voluntad de dispararlos, que no utilizaron los mejores que tenían y que lo tenían que hacer para salvar la cara y que Irán prefiere que quede aquí la cosa por el momento y que no haya una escalada. Y esto es el lenguaje de mensajes, sobre todo de mantener la disuasión, ¿no? Recuperar la disuasión, que es lo que Irán estaba perdiendo con tantos ataques y bombardeos de Israel y de Estados Unidos. Tenemos última hora. Netanyahu ha dicho que Israel acepta el alto el fuego y ahora agradece el apoyo de Donald Trump. Cuéntame, Eva. Pues sí, efectivamente, el primer ministro israelí, su oficina, acaba de hacer público que Israel ha aceptado la proposición de alto el fuego de Trump con Irán y según ese comunicado, el gobierno israelí va a responder fuertemente a cualquier violación del mismo. También anticipa que Netanyahu va a comparecer a lo largo del día de hoy, va a hacer una declaración y dice
dice que Israel ha logrado su objetivo de eliminar la amenaza nuclear iraní y de sus misiles balísticos. Al mismo tiempo, en ese comunicado, Netanyahu, su oficina, subraya el agradecimiento de Israel al presidente estadounidense, a Donald Trump, por su apoyo en la defensa y la participación en esa eliminación de la amenaza nuclear del régimen de los ayatolás. Haitham, ¿cómo estás viendo la intervención de Estados Unidos en esta guerra? ¿Cuál es el interés y cuál es el objetivo de Trump? Bueno, la intervención de Estados Unidos ha sido directa, bombardeando territorio iraní. En realidad ha sido un ataque de agresión, aunque se haya querido presentar como un ataque preventivo, pero no había ni siquiera los informes de los servicios de inteligencia estadounidenses, del Departamento de Inteligencia Nacional. En ningún momento decían que Irán estuviese en el camino de construir una bomba nuclear y poder utilizarla, con lo cual al final también derecho internacional regula el que uno se pueda defender o que haya un ataque preventivo cuando haya una amenaza patente y clara y directa de que pues se va a producir un ataque. No era el caso, y esto arrastra a Estados Unidos a un escenario que era el que buscaba Benjamín Netanyahu desde hacía mucho tiempo, desde hacía décadas, arrastrar a Estados Unidos a bombardear Irán, diciendo que está a semanas de conseguir una bomba atómica. Esto lo lleva repitiendo Netanyahu al menos desde el año 95, 3 décadas diciendo que está a semanas de conseguir la bomba atómica. En Irán seguramente muchos han interpretado que ha sido atacado el país precisamente por no poseer la bomba atómica, precisamente porque Irán firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, y comparan su caso con el de Corea del Norte. Dicen, a ver, a Corea del Norte no se le bombardea, no se le ataca porque se sabe que es una potencia nuclear. Esto podría hacer que algunos decisores en Irán, después de la humillación y la agresión que han recibido, cambien de cálculo y esta vez sí consideren que necesitan tener arma. No lo sabemos. Posiblemente la lección que saquen, o bien en Teherán o en otros lugares del mundo, es que la mejor forma de disuasión para evitar ser atacado por potencias nucleares, que es el caso de Estados Unidos y de Israel, es dotarse del arma nuclear. ¿Cómo ves, y te pido una respuesta breve, la postura de Rusia, de China y de Europa en este conflicto? ¿Cómo les ves en el corto plazo actuar? Bueno, Rusia y China han estado observando, viendo a ver qué ocurría. Rusia lanzó unas declaraciones por parte del presidente Putin diciendo que la agresión estadounidense no era bien vista en Rusia, advirtiendo del asesinato del líder iraní Jamenei, que parece que en algún momento estaba en las cartas. China está contemplándolo con preocupación, pero también viendo cómo Estados Unidos va creando un entorno internacional pues diferente con la presidencia de Trump, y por desgracia la Unión Europea desaparecida, con una cacofonía de declaraciones y además con algo muy llamativo. La Unión Europea en un primer momento, desde ese viernes 13, cuando Israel lanzó el ataque contra Irán, la Unión Europea condenó a Irán, lo cual es posiblemente lo peor que puede hacer alguien que quiere defender un sistema internacional basado en normas, porque si en un momento dado deja de haber normas y haber derecho internacional, lo que se convierte es en la ley de la selva, y en esa ley de la selva la Unión Europea y sus Estados miembros tienen mucho que perder, porque no son precisamente unos actores fuertes, potentes, feroces, sino que más bien pues acabarán cayendo del lado pues de quien les prometa protección a cambio tal vez de chantaje y de intereses. Pues Haitham Amirad, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. Un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por ese análisis. Lo mismo digo. Muchas gracias y buen día. ¿Cómo estáis viendo la postura de Estados Unidos, el alto el fuego, la respuesta de Irán? Vamos a ver, primero, solamente subrayar mi absoluto desacuerdo con todo lo que ha dicho este señor, que ha dicho una serie de cosas que son muy discutibles y otras que directamente ya se sabe que son falsas. Es decir, ha dicho con todas las letras que no estaba Irán buscando un arma nuclear, lo cual a mí me ha dejado así. Bueno, por supuesto le ha echado la culpa de todo a Netanyahu y a Trump. Putin es el presidente Putin para este señor, muy bien. Trump no es el presidente Trump, es Trump solamente, o Netanyahu. Bueno, bien. Mira, tenemos ahí a Haitham. Haitham, ¿qué te parece lo que dice Garnica, nuestro invitado? Bueno, no es mi interés entrar en polémicas, no es mi papel hacer polémicas en una tertulia.
simplemente me refiero a los informes de la inteligencia estadounidense muy recientes en los cuales se decía que no había ningún indicio, ninguna información de inteligencia de que Irán estuviese buscando construir un arma nuclear. A eso me refiero. Muy bien. Gracias, Haitham. Aparte del asunto del arma nuclear, muy rapidito. Le ha echado la culpa a Netanyahu incluso del 7 de octubre de 2023, diciendo que fue culpa suya porque no supo proteger a su población. Bueno, pues... yo estoy en algo de acuerdo con lo que ha dicho este señor, pero sí es cierto que, claro, evidentemente plantear el tema de Irán como que no ha agredido directamente a otro país para responder, pues bueno, Irán lleva financiando el terrorismo en toda la zona y grupos que han atacado a Israel, entre otras partes, el 7 de octubre, desde hace años. Eso sí que es indudable, con lo cual, hombre, ¿cómo te defiendes contra eso? Pues a lo mejor la mejor de las medidas no es bombardear un país, pero bueno, de alguna manera tiene una cierta justificación Israel el pensar que Irán es su enemigo, que lleva financiando todos los grupos que los quieren tirar al mar desde hace décadas, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco es tan fácil aseverar que aquí hay malos y buenos y siempre son los malos son de un lado y los buenos son los otros, ¿no? Antonio. Yo quiero meter dos factores más. Un factor no es el mundo árabe e Israel. Recordemos que están chiitas y sunitas, que ya tuvieron una guerra durísima entre Irak e Irán, ¿vale? Con lo cual realmente no hay un único bloque que todos estén hablando de lo mismo, porque no es así. Irán está, si acaso está más débil y está en una situación difícil, es porque perdieron su punta de lanza que tenían en Siria y ahí se han quedado bastante flojitos después de haber perdido esa cabeza de puente que tenían allí, que por cierto también la situación es que no tienen el apoyo que ellos esperaban ni de Rusia ni de China. Rusia porque no está en condiciones con el lío que tienen internamente con Ucrania. China porque no creo que sean más interesados en cerrar el estrecho de Hormuz, porque si no le va a ir muy mal la película a China. Entonces, claro, también hay una parte de amenaza, podemos decir, que tiene que ver con armas, pero hay otra parte también de amenaza geopolítica, porque ellos no tienen el apoyo que esperaban. Yo creo que Irán se ha dado cuenta que cuando ha tocado decir que les den un apoyo, pues han quedado más solos que la una. Me voy a publicidad, a la vuelta, otros dos temas importantes. Uno, cumbre de la OTAN, gasto en defensa y la postura de Pedro Sánchez. Está súper acorralado. Y luego el tema de la OPA del BBVA, por fin, hoy Consejo de Ministros ya decidirá. Publicidad y me lo contáis. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. La Semana de la Inteligencia Artificial ya está aquí. Estas Blue Week de Movistar disfruta de los mejores dispositivos Samsung, como el Galaxy S25 Ultra, el frigorífico Bespoke AI o la Smart TV Samsung Vision AI. Llévatelos con un ahorro de hasta 1.076 euros. Solo hasta el 2 de julio con Movistar. Esto es invertir lejos. Y esto es invertir cerca. Lejos, cerca. En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca. Opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español. Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco. Tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. Dormir de 1000 maneras. Ahora en Hipercor tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y bases y puedes financiar hasta en 12 meses, del 19 de junio al 2 de julio en Hipercor y en hipercor.es. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC, SA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en hipercor.es. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. La tertulia capital.
El hecho es que España cree que puede alcanzar esos objetivos con un porcentaje del 2,1%. La OTAN está absolutamente convencida. La OTAN está absolutamente convencida de que España tendrá que gastar un 3,5% para conseguirlo. Así que cada país informará regularmente de lo que está haciendo en términos de gasto y de consecución de los objetivos. Así que ya veremos si en cualquier caso habrá una revisión en 2029. Bueno, entre los países más rezagados en el gasto en defensa, España el 1,24% del PIB, Canadá el 1,37%, Italia el 1,5%. Los países que más gastan en defensa en porcentaje del PIB, Polonia, países bálticos y Grecia. España ha presentado un plan de modernización, pero la verdad es que se enfrenta aquí a Podemos, a Sumar, que dicen que la OTAN es una alianza totalmente loca y criminal, le ha llamado, que sigue RQR, ¿no? Lo que dice aquí Pedro Sánchez es que no va a aumentar el gasto en defensa. Bueno, dice lo que quieren escuchar sus socios, porque claro, como está todo revuelto, pues es decir, volvemos a aquello de hace tantos años de OTAN no bases fuera, ¿no? Yo me acuerdo cuando aquellos que estábamos siempre con OTAN no bases fuera, y ahora pareciera que es que vuelven otra vez, porque eso es lo que une a la izquierda. Yo creo que en esa reflexión que de 4 horitas que tuvo con ella, decidieron que ese era un tema que tenían que poner adelante. Lo cierto es que, claro, ahora llegan y les dicen, no, ustedes tienen este compromiso, es un 3,5 y además eso tiene que llegar en el 2032 a un 5% y no es negociable, o sea, usted tiene que cumplirlo. Vamos a ver si es como lo de la amnistía. Da la amnistía a Junts porque tiene 7 votos Junts y lo necesita, punto. Lo demás le importa todo un pimiento. Exacto. Y en esto le da igual el 2,1, el 3,5 o el 5. Él lo que quiere es contentar a sus socios de extrema izquierda para que no apoyen una posible moción de censura contra él en las circunstancias en las que está ahora mismo este señor. Entonces, entrar en el debate de base de si basta el 2,1% del PIB o el 1,5% o lo que sea, está ya de más. O sea, este señor lo hace y además salió un domingo en rueda de prensa urgente a colgarse la medalla para evitar que como mínimo los de Podemos, que creo que son 4, puedan apoyar una moción de censura debido a la corrupción que imperante que vemos todos los días, y no es más que eso. Y una cosa sí es curiosa. En el año 82, 28 de octubre, el PSOE saca 202 diputados montado en la estela del no a la OTAN. Ese era Felipe González. Luego cambia de opinión, dice sí a la OTAN, hace un referéndum que da por poca diferencia, pero favorable a la permanencia en la OTAN, y hasta manda a uno del PSOE que se llamaba Javier Solana de secretario general de la OTAN. O sea, vamos a hablar de la jeta que tienen los socialistas de ahora, pero recordemos también la jeta que tenían los socialistas de antes, Cuidado. Bueno, a mí es que este asunto me resulta curioso. Ayer o antes de ayer, Antonio Maillo decir, claro, ese mensaje de OTAN no, bases fuera prácticamente, y para pasar a continuación a decir, bueno, primero que había que invertir en flores y libros y tal, esas cosas, ¿no? Esas cosas que dice la izquierda tan peculiares, ¿no? Cuando tenemos una guerra... Qué romántico, ¿no? Qué romántico. Sí, es muy tierno. Cuando tenemos el mundo en llamas, más o menos ahora mismo, pues bueno, con libros y flores regular, ¿no? Pero entonces pasaba a decir que la OTAN no, que por favor, que no, que lo que teníamos que hacer era tener un sistema de solvente de defensa en Europa. Y yo preguntaba, bueno, ¿y cuánto va a costar eso? ¿Sabes? O sea, decir, porque dentro de la OTAN, por fortuna, por desgracia, tenemos el paraguas de Estados Unidos, que lo hemos tenido durante muchos años, que invierte un pastizal en seguridad, que esa seguridad nos revierte en nosotros también. Entonces, bueno, son todos esos mensajes que al final yo ya no sé a quién convencen, ¿no? Y en cuanto al tema de Pedro Sánchez, pues Pedro Sánchez está en lo de siempre, o sea, es decir, patada para adelante. Es decir, bueno, yo ya me invento yo miento sobre cualquier asunto, o sea, es decir, ya me desmienta la OTAN, me desmienta la Unión Europea, yo miento todo el rato, a todas horas. Y lo hago, pues eso, en una sala de prensa vacía, con la señora de la limpieza mirándote con cara de susto, diciendo ¿qué hace este señor aquí un domingo pisándome lo fregado? Y todo es así, o sea, es decir, es todo falso, es todo mentira. Pero el problema de eso es que todavía hay un 30% de españoles que se lo compran.
que es a mí lo que me fascina de todo esto. O sea, es decir, a pesar de todo, y me sonaba mucho lo que estaban hablando de Netanyahu, ¿no? Un poco de que estaba haciendo todo esto por cortina 1, por casos de corrupción y tal, y a mí solo nos falta invadir Portugal para hacer una cortina 1 ya absoluta, ¿no? Pero es un poco ridículo todo, la verdad, ya. Oye, ¿y ese 5% de gasto en defensa realmente es un objetivo realista para todos los miembros de la OTAN o es inalcanzable y más para unos que para otros? Por ejemplo, aquí en España es que el gobierno no tiene apoyos y además no hay presupuestos. O sea, lo del 5% ¿no nos parece un canto al sol? Lo principal es que no tenemos presupuestos. Entonces, o sea, podemos hablar del 5 o del 10 o lo que queramos, porque... Bueno, ni presupuestos ni dinero, ¿eh? Es que o sea, nadie es capaz ahora... No, que la recaudación va como un tiro aquí en España. Bueno, sí, la recaudación va como un tiro, pero tenemos una deuda disparatada. O sea, es decir, es que no sé cómo se va a financiar eso, honestamente. No, ni saben cómo se va a financiar, ni yo creo que haya nadie serio que esté viendo realmente esos recursos cómo se van a hacer. Hay una parte que se está trabajando mucho en decir que eso tiene que ver con tecnología en I+D, se está hablando mucho de cómo se van a poder poner una parte del presupuesto de lo que tengan en I+E+I para justificar que eso tiene que ver con temas de defensa. Es cierto que lo que es el gasto en defensa no será lo mismo que antiguamente, porque antes eran tanques y ahora Ucrania ha demostrado que con otro tipo de tecnología puede hacer algo, pero lo que no van a permitir fuera es que les engañen de esa forma trilera de decir que metes lo que serían gastos de escobas para el cuartel como que son gastos en defensa. En todo caso... Ya ha dicho que la subida salarial que han aprobado para el ejército, que se aprobó hace poco, eso era una partida que iba a computar el gasto en defensa. Sí. En todo caso, primero explicar que sobre el PIB de España, que es 1,6 billones, el 5% son 80.000 millones. Ahora mismo España no gasta ni siquiera 20.000 millones en defensa, sería cuadruplicar el gasto, ¿no? de 20.000 a 80.000 millones. Luego hay que explicar que esto es en un horizonte de 10 años, o sea que se está pensando en 2035, llegar a eso en 2035. Luego hay que añadir que si generas una importante industria de defensa, buena parte de ese gasto se convierte en inversión, porque das trabajo a industrias de aquí. Uh-huh. Luego también hay que decir que como el principal suministrador de armas del mundo es Estados Unidos, si los países europeos suben el gasto en defensa, al final le tenemos que comprar a Estados Unidos cosas. Y además las más caras, los aviones F-35, que son carísimos, los bombarderos B-2 y estas cosas, ¿no? Entonces todos estos son los factores que están en juego, pero insisto, a Sánchez todo esto le importa un pimiento. Él está pensando en salvar la próxima semana las declaraciones de Ábalos o de Santos Cerdán y lo que pueda influir en lo que dicen los de Podemos y en si los de Podemos al final le votan o no. Como para pensar en el 32. Todo demás le importa un pito, de verdad. Es que, antes de irme a lo del BBVA, o sea, ¿cuánto puede más aguantar Pedro Sánchez? Yo creo que ahora mismo es cuánto más puede aguantar algunos de los socios sin quemarse, porque a mí me da la sensación de que ya se empieza... ¿Lo veis después del verano? Después del verano, yo creo que se le va a a hacer muy largo llegar a Navidades. A mí me parece que la vuelta, él espera que las vacaciones a todos los españoles. Sí, para los socios es el mejor de los escenarios, sin duda alguna. Claro, los socios ahora mismo la puja. Es el mejor de los escenarios, es decir, porque me van a comprar cualquier mierda que presente, perdóname la expresión, o sea, es decir, lo que sea, me lo va a firmar. Yo creo que va a depender de lo que salga, de lo que siga saliendo, o sea, es decir, si al final sale un nombre, pero otro nombre si tiene ya a la mujer imputada, al hermano imputado, al fiscal general imputado, que le imputen a él, le da igual, o sea, también le da igual. Es decir, ¿cuánto va a durar Sánchez? Lo que digan sus socios parlamentarios. Exacto. Ignacio, tú has dado ahí en el clavo. Sus socios parlamentarios no le van a dejar caer. Lo que van a hacer es subir el precio y ya está. Y entonces, claro, yo estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Junts, y si el otro día estaban hablando con ella, pues ya organizaron un referéndum de autodeterminación de Cataluña. A lo tonto, Sánchez ha hecho 2 cesiones de soberanía, digamos pequeñitas. Una, la soberanía del Sáhara Occidental, que le correspondía a España como potencia administradora, que se lo hemos regalado a Marruecos, y la soberanía, que era puramente simbólica, de Gibraltar,
que se la hemos regalado a los ingleses. Bien, dice, bueno, pues vaya tontería, llevan ocupando eso desde 1704, 321 años, bueno, pero era simbólico aquello, ¿no? Que, o sea, de España reivindicaba Gibraltar, ahora ya lo hemos dejado de reivindicar. Y entonces yo le diría a los ceutíes y los melillenses que se tienten la ropa, porque además el modelo pues puede ser parecido, que mañana aparezca un acuerdo diciendo que gracias a un acuerdo maravilloso hemos quitado la frontera de Melilla y que ya no hay frontera y que ahora ya hay un libre paso por allí, que bien y que liberales somos, ¿no? O sea, cuidado, y esto, o sea, es un desarrollo argumental que acaba en la cesión de la soberanía en Cataluña, porque al final autorizar que se haga un referéndum, sea cual sea el resultado, es haberle dado ya la soberanía nacional a los que van a votar en ese referéndum. Hoy, en línea de lo que dice Gonzalo, es decir, yo creo que lo que hoy anuncien de la OPA de Sabadell BBVA nos va a dar una pista muy clara de por dónde van los tiros, ¿no? Me voy a publicidad y vamos con ese tema. No necesitas sentarte en un sillón y decir... para disfrutar del modo cincuentón y acertar seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque no necesitas tener 50 para tener un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. El día que los bancos empezaron a mandar a la gente al cajero automático para todo, ese día ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir atendiendo a sus clientes en persona, ganaron los máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de los máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Tus libros de texto para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus libros de primaria y secundaria y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería hasta el 7 de septiembre. Y tienes un 5% de descuento directo para libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. La tertulia capital. Exclusivamente para confirmar la resolución de la CNMC o autorizar la operación con menos condiciones que las que ha establecido la CNMC y en ningún caso para añadir condiciones, ¿no? Y esa es la interpretación que es compatible con el espíritu de la ley. Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Porque al parecer el gobierno podría sí poner más condiciones en tema de oficinas y tema también de préstamos a pequeñas y medianas empresas o servicios a las pequeñas y medianas empresas. Oye, llevamos ya, Ignacio, 13 meses deshojando la margarita. Y esto va a ser clave, ¿no? Lo que pase, porque ahora tendrán que decidir los accionistas, que es lo más lógico. Bueno, si les dejan decidir, que eso es lo que yo creo que va a intentar evitar el gobierno a toda costa. Pero es por lo de siempre, ¿no? Que es, al final son esclavos de sus socios y sus socios han decidido que el Sabadell pues es una pieza que no están dispuestas a dejarse cobrar. Entonces, vamos a ver, a mí es que me produce cierta ternura oír a Carlos Torres hablar del espíritu de la ley con el gobierno que nos maneja los asuntos, ¿no? No es que se pasen por el arco del triunfo del espíritu de la ley, es que se pasan por el arco del triunfo de la ley directa, la literalidad de la ley en muchas ocasiones, con lo cual, pero sí es cierto que lo que pase hoy nos va a dar una pista bastante significativa de hasta dónde pueden llegar Pedro Sánchez, porque al final esto es un tema de él, puramente de él,
en sus cesiones y en sus intentos de mantenerse en el poder, dando lo que sea a sus socios, claro. Sí, este asunto está politizado y lo mismo, ¿qué va a hacer Sánchez? Por lo que más le interese para mantenerse él con su mayoría parlamentaria. Y ahí me imagino que será lo que le diga Junts y lo que le diga ERC, y le pondrá condiciones incumplibles seguramente al BBVA para que desista de la OPA y punto, ¿no? Lo que no sé es cuál puede ser la actitud de su otro apoyo, que son los vascos del PNV y de Bildu, ¿no? ¿Antonio? Yo creo que este tema también formó parte de la agenda que tuvo Bonilla cuando estuvieron hablando el otro día, porque lo que sí está claro es que muchas de las cuestiones que se están pidiendo por parte de Junts, el que se las está llevando la medallita está siendo ella, con lo cual también es una cuestión rara de entender de cara a lo que es el votante de Junts, cómo van a poder sacar la cara diciendo que eso realmente son ellos. Que nos vamos. Gonzalo Garnica, Ignacio García de Vinuesa, Antonio Daz Morales, un placer. Hoy os veo en forma, ánimo y hoy por la sombra. Claro, porque ya estamos. Un abrazo a todos. Adiós, feliz día, chao. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se espera un día inestable por el paso de una dana por el oeste peninsular. Habrá muchas nubes y tormentas en gran parte de la península, especialmente fuertes con granizo en el oeste del Cantábrico y los Pirineos. En el este peninsular y Baleares no se esperan lluvias. En Canarias, cielo despejado en el sur y nublado en el norte, con lluvias débiles en zonas montañosas. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Cine Yelmo Tres Aguas está mejor que nunca. Nuevas butacas premium, la espectacular sala Macro XE, con sonido impactante y una pantalla gigante. Y acompaña esta experiencia con tus productos favoritos: pizzas, perritos, hamburguesas y mucho más. Descubre el nuevo y renovado Cine Yelmo Tres Aguas. Ven a vivirlo. Pulso geopolítico, actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso geopolítico, en Radio Intereconomía. Mientras tú preparas el café, Intereconomía te prepara para el día. Ahorra, invierte y entiende qué está pasando con tu dinero, con tu empleo y con tu vivienda. Capital Intereconomía, con Susana Criado. La economía a tu alcance. Ocho minutos, llegamos a las 9 de la mañana, pero apertura, Ángel Lozano, ¿cómo viene el martes? Buenos días de nuevo. Muy buenos días, pues con alegría compradora el futuro del IBEX 35 sube un 1,4% ante esa desescalada en el conflicto en Oriente Medio. Vamos a estar muy pendientes hoy del precio del petróleo, del impacto que va a tener ese precio en las petroleras cotizadas. Se supone que negativo y será sin embargo positivo para compañías como las aerolíneas o las ligadas al turismo. Hoy estaremos atentos a lo que decida el Consejo de Ministros sobre la OPA de BBVA y Sabadell. Se espera un endurecimiento de las condiciones tanto en oficinas como en pymes. Y también vamos a estar pendientes de las juntas generales de accionistas de Indra y de Media for Europe. En Europa vamos a conocer la encuesta IFO de confianza empresarial en Alemania del mes de junio, y en Estados Unidos destacará la confianza del consumidor de junio que elabora la Conference Board. También se conocerá la balanza por cuenta corriente del primer trimestre y el índice Case-Shiller del precio de vivienda del
mes de abril. Tenemos la prima de riesgo en 66 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,17%. En Europa. Subida más del 2% en el futuro del DAX alemán y del Eurostock 50 y del 1,62% para el CAC 40 francés, en un día que hemos conocido que en un momento de enorme volatilidad de los mercados energéticos, el Banco Central Europeo podría recortar aún más los tipos de interés, dijo el miembro del organismo François Villeroy. Si nos vamos a los futuros americanos, pendientes de cómo afectará ese alto el fuego anunciado por Donald Trump, el Nasdaq 100 sube un 1,97% y el futuro del S&P 500 sube un 0,97%. Las plazas asiáticas, después de que Nissan se enfrente a ese gran escrutinio sobre su crisis cada vez más profunda en una junta general que se celebrará hoy, el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con una subida del 1,16%, Shanghái también sube un 1,13% y el Hang-Seng aún más destacado el alza con una subida del 2,14%. En cuanto al petróleo, después de ver cómo va a condicionar ese ataque de Irán a Qatar en el precio del crudo, el petróleo Brent de referencia europea está en 67,48, el crudo West Texas está en 65, ambos caen más de un 4%, onza de oro cotiza en $3.336 y cruce euro dólar 1,1605, favorable a nuestra moneda. Pablo García, Divacons, Alfa Value, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Bueno, y los mercados sufren un poco con esta guerra, ¿no? Bueno, venían sufriendo poco, ¿no? Porque parecía que el mercado sabía más que incluso el propio Trump, ¿no? Cuando ha anunciado, después de ese martillo de medianoche, pues esos 12 días, según él, esa guerra de los 12 días, ¿no? Bueno, siempre que tratándose de Trump hay que tomarlo todo un poquito con pinzas, pero el mercado había estado bastante sosegado, ni siquiera habíamos visto incrementos de volatilidad notables, ni movimientos del dólar, que hoy sí lo estamos viendo, ojo, porque se nos va a $1,16 por euro y es zona de máximos anuales. Y bueno, pues el precio del crudo ha tenido cierta volatilidad, ha sido quizá el activo que más se ha movido al respecto, ¿no? Pero bueno, desde luego con mucho sosiego han tomado y con mucha calma esta tensión en el Oriente Medio. Oye, hablando del crudo, ayer rebotó fuerte, pero luego se relajó. ¿Cuál es tu peor escenario? Porque he visto que ING dice que si esto se complica, crudo a $150. Goldman Sachs habla de $120. Y reconoce que ya la prima está incorporada en el precio del crudo. ¿Cuál sería tu peor escenario para el precio del petróleo? Bueno, es muy complejo saberlo. Todo depende qué pasa con el estrecho de Hormuz, qué pasa con cualquier atentado terrorista, tanto a zonas de petróleo, pero sí es cierto que la OPEP seguía incrementando el bombeo de petróleo y que Estados Unidos exporta desde hace ya muchos años muchísimo petróleo, con lo cual incluso hasta, aunque no lo digan, a Estados Unidos le viene bien que suba el precio del crudo y que incluso se estanque esos movimientos por esas zonas, porque podría exportarnos. Fíjate que incluso a un país como España, Estados Unidos ha sido nuestro mayor envío de gas, por ejemplo, ¿no? Más que incluso Argelia con esa crisis. Es decir, que ojo con pensar que esto le viene mal a Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, bueno, hablar de $120 barril, 150, como he escuchado, es posible. No hemos visto, insisto, esa volatilidad, pero que no nos ha llevado ni siquiera máximos del año. Es decir, en enero hemos tenido un precio del crudo superior al que hemos tenido hasta el día de ayer, ¿no? Así que quizá lo más importante es cuánto de tiempo se mantendrían estos bloqueos, más que momentos puntuales, subidas puntuales del precio del crudo. Y un apunte más, sector defensa, y especialmente en Estados Unidos, porque tiene más y mejor tecnología y porque la inversión de Estados Unidos es mayor. ¿Lo ves oportunidad ahora mismo? Bueno, no ha funcionado bien. Ya vemos un Lockheed Martin si lo comparamos con un Rheinmetall. Hay algo muy importante, no solo es que la tecnología sea mayor, es que los europeos no van a comprar defensa a Estados Unidos, prefieren hacerla in-house, que es lo que se está tratando de hacer, con lo cual por ahí no van los tiros, desde luego. Pablo, hacemos paradita, vemos cómo va el mercado y enseguida vuelvo contigo. Hasta ahora. Muy bien. La economía en tus manos. ¿Quieres que tu pyme sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes